Bueno, buenos días a todos. Ante todo, agradecerle a la UOC por habernos invitado a esta presentación. Debo decir que la presentación va a ser en castellano, porque viniendo de Argentina, solamente castellano y con el acento particular que nos caracteriza. En este intervalo aproveché para hacer algunas modificaciones a la presentación, que aprovechando las intervenciones anteriores de Víctor y de Marc, tal vez no hace falta explicar tanto respecto de qué es la blockchain o su naturaleza, así que voy a ser muy breve en ese sentido y voy a tratar de enfocarme más en algunos casos de uso, haciendo o tomando como base el final de la presentación de Marc, donde él hizo énfasis en el concepto de transformación social. Yo estoy involucrado en un proyecto que está desarrollando criptomonedas que contribuyen al empoderamiento comunitario en pos de una transformación social. No era la idea hablar de eso hoy, me parece que podemos aprovechar las intervenciones de los colegas para poder ver si podemos construir entre todos un discurso común en esta mañana. Así que la idea de la presentación es la siguiente, vamos a comentar brevemente, digamos, cuáles son las propiedades de blockchain. Después vamos a hacer énfasis en un concepto muy importante que es el de Organización Autónoma Descentralizada, o DAO, por su sigla en inglés. Vamos a comentar cuáles son las características de la token economy, o la economía basada en tokens, y de qué forma eso puede transformar la forma en la cual funciona la sociedad y los negocios. Y finalmente haremos algunas menciones a casos de uso que ya existen y que estamos desarrollando en el sur global, que simplemente pueden ilustrar algunos de los conceptos que estuvo presentando Marc en su presentación. Bueno, básicamente Bitcoin, ustedes ya saben, estuvo muy claro la presentación de Víctor, así que no voy a detenerme en este punto. Lo que sí me parece importante como motivación es hacer referencia a algunos sucesos que ocurrieron este año. Y hago mención a estos sucesos porque están cercanos en el tiempo. Ustedes saben que a principio de año ocurrió este escándalo con Facebook. Básicamente, un investigador de la Universidad de Cambridge construyó una aplicación a través de la cual le hacía una serie de encuestas sobre sus preferencias políticas a los usuarios que estaban dispuestos a responder esas preguntas a cambio de un incentivo económico. Lo interesante es que hubo 360.000 personas que respondieron esa encuesta, y que al responder esa encuesta en la letra chica lo que estaban haciendo era compartir la información de todos sus contactos en Facebook. Y de esa forma, esta consultora, que se llama Cambridge Analytica, tuvo acceso a la información de 50 millones de personas. Y con esos 50 millones de personas, o los datos de esas 50 millones de personas, se construyeron perfiles de votantes que luego fueron usados para poder manipular algunas elecciones bastante relevantes, como la del Brexit o la de Estados Unidos en el año 2016. Entonces, este escándalo da lugar a, como ya se mencionaba anteriormente en las presentaciones de Víctor y de Marc, ¿quién es el dueño de los datos realmente? Es decir, si yo tengo una cuenta en Facebook o en cualquier red social, ¿realmente yo soy el dueño de la información que yo estoy poniendo ahí en la red? ¿O hay alguien que está lucrando con esa información o que la usa para fines económicos o políticos sin mi consentimiento? Bueno, esto es un problema que ocurrió y hace más o menos un mes y medio, Mark Zuckerberg tuvo que dar testimonio en el Senado de Estados Unidos para dar explicaciones al respecto. Otro, no sé si decir escándalo, pero otro problema que ocurrió en el mes de febrero fue que durante 5 horas medio mundo se quedó sin internet porque Amazon, una de las empresas de hosting más importantes del mundo, se vinieron abajo algunos servidores. Hubo un error humano y llevó más o menos 5 o 6 horas restablecer ese servidor. Por lo tanto, durante ese tiempo hubo una buena parte de los usuarios de Internet a nivel global que no tuvieron acceso a las páginas de Internet o a los servicios que están hosteados en Amazon. No lo tengo en slide, pero hace más o menos, creo que fueron 2 o 3 fines de semana, no me acuerdo bien, nosotros estábamos en Alemania y lo que sucedió fue que Visa se vino abajo. Durante más o menos un día y medio no se pudo hacer pagos con Visa. Seguramente a algunos de ustedes les sucedió esto. Entonces ahí tenemos otro problema de una empresa global de medios de pago que se viene abajo durante un periodo de tiempo y como resultado de eso todos los usuarios de ese servicio quedan
inhabilitados para poder realizar pagos. Entonces, estos tres casos que estamos mencionando, Facebook, Amazon, Visa, no son casos que estábamos hablando del 2017, estamos hablando de año 2018, tienen un problema común, una razón que explica los riesgos de la forma actual en la cual funcionan muchas de las empresas y de los servicios tecnológicos, que es la centralización. En un sistema centralizado, como se puede ver en la infografía que tenemos, es un servidor, lo mostraba Víctor en su presentación, y muchos ordenadores o nodos que están conectados a ese servidor que toman la información y que necesitan de ese punto central para poder funcionar. Bueno, blockchain, como estuve escuchando en las presentaciones anteriores, viene a ofrecer una solución al problema de la centralización. Blockchain básicamente es una base de datos que está replicada en miles o millones de ordenadores distribuidos a lo largo de todo el mundo. Esa base de datos no tiene una autoridad, no hay una persona que puede decidir, no hay un dueño que puede decidir respecto de la información que funciona en esa base de datos, sino que esas computadoras tienen un mecanismo de consenso que lo que permite es definir qué es verdad y qué no es verdad, qué sucedió y qué no sucedió. No es un individuo el que sino que son millones de ordenadores interconectados que, en base a un mecanismo de consenso previamente determinado, definen las reglas de funcionamiento de ese ordenador. Y lo importante es que, al estar descentralizado, esa información, esa base de datos distribuida, no tiene un punto único de fallo, no tiene un punto único donde un hacker puede atacar, o no hay un punto único en donde un dueño pueda corromper el sistema. Porque, como contaba Víctor en su presentación, para poder corromper al sistema lo que hay que hacer es modificar toda la historia de toda la base de datos en todos los niveles de la base. Por lo tanto, desde el punto de vista de la seguridad, una red descentralizada como la que ofrece blockchain se plantea como una opción superior a lo que nos muestra o lo que nos ofrece Visa, Facebook o Amazon. Entonces, básicamente el paradigma actual funciona dentro del mundo de la centralización. Un caso intermedio puede ser el mundo distribuido, en donde, si bien uno distribuye la forma en la cual se procesa la información, por ejemplo, Amazon tiene servidores en todo el planeta, no es que hay un único lugar en el mundo en donde Amazon tiene los servidores. Lo que pasa es que, si bien la información o los servidores de Amazon están distribuidos en todo el mundo, sigue habiendo un dueño. Es decir, sigue habiendo un punto central que define dónde se procesa cada parte de la información y qué tipo de información se procesa y qué tipo de información no se procesa. Entonces, realmente lo que blockchain ofrece es un sistema descentralizado en donde no existe un punto central. No hay un dueño, ni hay un punto único en donde uno puede realizar un ataque. Como resumen de las cosas que estuvimos charlando antes del intervalo, yo creo que las propiedades de blockchain se pueden resumir en estas 5. La primera es la trazabilidad, es decir, la posibilidad de tener un registro de toda la historia de las transacciones que se fueron realizando, o mismo si uno lo quiere aplicar, por ejemplo, a alguna industria específica, como puede ser la industria de los alimentos, uno puede ir a un supermercado, ver un pollo, por ejemplo, escanear un código QR, y en ese código QR está registrada toda la historia donde se refleja el proceso de producción, cómo llegó ese pollo a la góndola del supermercado donde yo estoy comprando. O lo mismo con un coche, por ejemplo. Uno puede escanear el código QR de un coche y uno puede ver dónde se produjo cada una de las partes que componen ese coche, y puede registrar o puede validar que las partes que componen ese coche son efectivamente producidas por el proveedor oficial y que no hay partes que sean falsas. Entonces, la primera propiedad que tiene la blockchain es la posibilidad de la trazabilidad, o en inglés provenance. Luego tenemos el consenso, es decir, los mecanismos a través de los cuales esta red descentralizada puede definir qué es verdad y qué no es verdad. No tenemos entonces esa persona que puede autocráticamente definir la historia y decir qué sucedió y qué no, sino que se establecen unas reglas del juego, y una vez que esas reglas del juego aceptadas y fueran puestos a correr, ya todos los que participan dentro de la red tienen que jugar de acuerdo a esas reglas.
Estamos hablando de propiedades que son fundamentales y que son deseables para tanto los negocios como para la sociedad. Por ejemplo, el tema de la seguridad y la inmutabilidad, relacionado con lo que dijimos anteriormente, es decir, que una vez que las cosas sucedieron, no puedan ser modificadas hacia atrás y que no haya posibilidad de corrupción o que no haya posibilidad de ataque a esta base de datos. Entonces, esto que llamamos seguridad e inmutabilidad constituye también una de las propiedades deseables que tiene que tener cualquier sistema de información que nosotros vamos a usar. Blockchain lo provee. Y lo mismo con el tema de la alta disponibilidad. Por ejemplo, hoy si uno quiere hacer operaciones bancarias, un viernes tiene que esperar hasta el día lunes a que eso se procese. Es decir, que hay un delay de 48 horas según el momento en el cual uno está operando. En cambio, en la blockchain lo que uno tiene es una red que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. Por lo tanto, es una red que para hacer un montón de negocios o para un montón de operaciones que tienen que ver con la organización social es mucho más eficiente porque está funcionando de forma permanente. Entonces, digo, algunas de las propiedades que distinguen a la blockchain y que la vuelven una alternativa interesante respecto del estado de la tecnología que conocemos actualmente. Ahora, lo que más nos interesa hacer énfasis a nosotros en esta presentación es sobre este concepto de organizaciones autónomas descentralizadas. El paradigma actual bajo el cual se organizan los negocios puede representarse más o menos de esta manera. Tenemos empresas que producen bienes o servicios, tenemos inversores o accionistas que fondean la empresa, es decir, le permiten financiarse, le entregan dinero al principio, a cambio de lo cual obtienen acciones, con la esperanza de que esa empresa genere un beneficio y que ese beneficio sea posteriormente distribuido. Entonces, por un lado tenemos inversores vinculados con la empresa, básicamente los inversores son los dueños de la empresa. Pero por otro lado tenemos los consumidores, que son quienes demandan ese bien o servicio que produce la empresa, y lo que se observa es que existe una tensión distintos actores. El inversor lo que quiere es maximizar la ganancia de la empresa y maximizar la parte de esa ganancia que se distribuye bajo la forma de dividendos. Probablemente los managers o los gerentes de la empresa lo que quieren es poder desarrollar buenos productos para la empresa, quieren mejorar la calidad, quieren ampliar el market share. Y entonces, para realizar eso probablemente hay que hacer un montón de inversiones que requieren que parte de los beneficios que se generan en cada periodo no sean distribuidos a los accionistas, sino que sean reinvertidos. Entonces ahí tenemos una tensión entre lo que sería el crecimiento de mediano o largo plazo de la empresa, de la voluntad cortoplacista de los accionistas que contribuye a o que tiende a hacer que los beneficios se distribuyan en el corto plazo. Sobre esto hay vasta literatura empírica que muestra cómo en el contexto de la financiarización se reduce el horizonte de planeamiento de las empresas debido a que prevalece lo que se conoce como el shareholder value. Y por el otro lado están los consumidores, que obviamente lo que los consumidores desean es obtener bienes y servicios con la mayor calidad posible y al precio más bajo. Objetivo que claramente requiere de la voluntad de los inversores. Pero está claro que los consumidores no tienen ningún tipo de poder bajo la estructura actual. Lo único que pueden hacer es elegir si consumen o no ese producto. Entonces, básicamente, así es como funciona el mundo de los negocios actualmente. Y acá tenemos un montón de ejemplos de empresas súper conocidas que pueden ser encuadradas dentro de este paradigma. Algo similar sucede con las plataformas tecnológicas que conocemos hoy. Uber, Facebook, Airbnb, etc. Tenemos un servidor central, pensemos por ejemplo en el caso de Airbnb, que probablemente la mayoría de ustedes ya lo haya usado en algún momento. Tenemos una plataforma que funciona de forma online, en donde, por un lado, creadores de valor, es decir, las personas que poseen una propiedad en un lugar turístico sobre todo, y que están dispuestas a ofrecer una habitación o un apartamento a turistas, que serían los extractores de valor, por llamarlos de alguna manera, turistas que quieren viajar y quieren hacer uso de esa propiedad. Entonces lo que hace el servidor central, Airbnb, es básicamente conectar a la oferta y la demanda y se lleva una ganancia que surge del precio que paga ese consumidor. Ese extractor de valor paga un precio, la mayor parte va al creador de valor y una parte se la queda Airbnb. Entonces lo que vemos es que las plataformas que se han desarrollado sobre todo en los últimos 10 años y que hoy son parte del mainstream a la hora de hacer negocios,
tienen una forma de funcionamiento que es muy similar a las de las grandes empresas del siglo XX que funcionan con una fábrica enorme y con miles de empleados. Es decir, que el paradigma o la forma en la cual funcionan los negocios, más allá de que hoy estamos hablando de plataformas tecnológicas muy avanzadas, no ha cambiado. Acá lo que podemos ver es justamente esta idea en donde los intereses entre los distintos actores, básicamente los tres actores que identificamos, tanto en empresas del mundo real, como se dice en inglés, brick and mortar, o sea, las empresas que tienen un establecimiento y que producen un bien físico, como las empresas que tienen todo un servicio que es fundamentalmente tecnológico, como Airbnb, tenemos tres actores. Tenemos los accionistas, tenemos a la empresa en sí y tenemos a los consumidores o los usuarios. Y lo que hay es una tensión, que es esa tensión que hablábamos al principio, entre generación de beneficios, distribución de esos beneficios, crecimiento de largo plazo y obtener productos de calidad a un bajo precio. Todos esos intereses están en pugna bajo el paradigma actual. Y lo que nosotros pensamos es que la tecnología blockchain puede ofrecer una solución a eso, que en lugar de generar competencia entre estos tres actores, lo que puede generar es una cooperación. Y lo puede hacer de una forma muy interesante, que es a través de la introducción de tokens, lo que comúnmente se conoce como criptomonedas. Pero un token puede ser mucho más que una criptomoneda, y eso lo vamos a ver en unos minutos. Básicamente, cuando uno trata de transformar ese paradigma actual en el cual funcionan los negocios, a través de una organización autónoma descentralizada, es decir, una organización en donde ya no tenemos un dueño o un conjunto de dueños que son los sino que todos son dueños, todos los usuarios de la plataforma son dueños, ahí lo que uno puede hacer es transformar el espíritu del espíritu competitivo a un espíritu cooperativo. Ahora, ¿cómo se logra eso? A través de un token. ¿Y qué es lo que el token permite? Básicamente es fusionar a esos tres actores distintos, accionistas, empresa en sí, y consumidores en uno solo. Es decir, hasta ahora, por ejemplo, en Airbnb yo soy usuario. Yo no soy ni parte de la empresa, ni soy accionista de la empresa. Pero yo, con la Token Economy, puedo convertirme en las tres cosas al mismo tiempo. Yo puedo ser accionista de la empresa, yo puedo ser parte de la empresa y yo puedo ser una empresa. Por ejemplo, si uno piensa en Ethereum, que es la segunda criptomoneda más conocida, si uno entra, digamos, al orden a CoinMarketCap y ve el ranking de criptomonedas ordenados según su capitalización de mercado, Ethereum aparece en segundo lugar. Yo en Ethereum puedo ser las tres cosas. Puedo ser parte de la empresa, puedo ser dueño, digamos, porque puedo invertir en Ethereum. Compro Ether y en ese momento yo estoy invirtiendo en esa empresa. Lo mismo sucede con cualquiera de las blockchain o los proyectos, las plataformas que hacen ICOs. Pero al mismo tiempo yo puedo usar Ethereum, yo puedo construir una aplicación sobre Ethereum, entonces yo ahí me convierto en un usuario de Ethereum. No solo soy dueño en el sentido de que tengo tokens que representan parte de las, entre comillas, acciones de la empresa, sino que también puedo ser usuario al mismo tiempo. Y también puedo ser parte de la empresa. En el caso específico de Ethereum, si yo soy un desarrollador de software, yo puedo sugerir código o, digamos, features, serían opciones, características especiales que mejoren a Ethereum, y si la comunidad las acepta porque considera que esas características son positivas para la red, yo ahí me convierto también en parte. Yo hoy no puedo ser parte de Airbnb, pero sí puedo hacerlo como parte de Ethereum si yo tengo algo para aportar a la red. ¿Y cuál es el incentivo que yo tengo ahí? Bueno, yo en principio dije que puedo ser inversor de Ethereum. Desde el momento en que yo compro tokens de Ethereum, Ether, yo soy dueño de la empresa y tengo incentivos como desarrollador, a hacer buenos desarrollos para Ethereum, porque si Ethereum funciona mejor, el precio del token va a subir porque va a haber más aplicaciones que quieran usar Ethereum. Entonces ahí lo que yo tengo es una alineación o un alineamiento, no sé cómo decirlo, de los incentivos entre los distintos actores, pero no por obra y gracia del Espíritu Santo y la Santísima Trinidad, sino que porque ahora los tres actores, que eran tres personas distintas, son el mismo individuo, que puede hacer las tres funciones al mismo tiempo. Y obviamente ahí, salvo que haya algún problema de esquizofrenia, obviamente que los intereses van a estar alineados. Entonces, ese es un ejemplo que tal vez puede resultar un poco abstracto porque no sé si todo el mundo está familiarizado con Ethereum. Pero pensemos, por ejemplo, en un Airbnb que funcione de esta manera. ¿Cómo sería la idea?
Bueno, yo puedo ser accionista de Airbnb si compro los tokens de Airbnb. Imagínense el Airbnb Coin. Bueno, si eso se ofrece públicamente, yo lo podría comprar y en el momento en que yo compro y pongo dólares, Bitcoin, EOS, lo que sea que uno pone para comprar los tokens de ese Airbnb Coin, en ese momento yo estoy fondeando la empresa, entonces me convierto en accionista. Y como tengo parte de los tokens de Airbnb Coin, yo puedo decidir respecto de las decisiones que haya que tomar para el crecimiento de Airbnb o del Airbnb descentralizado. Quiero que se confunda con el Airbnb actual. Ahora bien, yo también puedo ser usuario de Airbnb Coin, es decir, yo puedo ofrecer mi casa para que vengan turistas y usen mi casa a través de la plataforma y yo lucrar con ello. O yo puedo ser turista y usar la plataforma para poder elegir alojamiento de viaje. Entonces, ahí yo ya en este Airbnb descentralizado soy inversor y soy usuario. Pero también puedo ser parte de la empresa. Imagínense, por ejemplo, o está el caso de Airbnb, que originalmente solamente ofrecía alojamiento. Y un tiempo después aparecieron las experiencias. No sé si alguno de ustedes lo ha usado, pero las experiencias lo que me permite es, en mi lugar de destino, no solo alojarme, sino poder hacer alguna actividad específica. Por ejemplo, si uno estuviera en Buenos Aires, seguramente alguna de las experiencias disponibles es ir por el barrio de La Boca a visitar distintos lugares donde se baila tango, ¿no? Algo muy típico de la ciudad. Entonces, yo podría y decirle a la comunidad, me parece que está bueno que podamos incorporar las experiencias como una característica adicional que tiene este Airbnb descentralizado. Y si la comunidad, los poseedores de los tokens, creen que es bueno para la plataforma, eso se aprueba y se incorpora. Entonces yo ahí soy inversor, soy usuario y soy parte de la empresa. Y como tal contribuyo al crecimiento de la misma. Entonces, fíjense cómo ahí uno logra alinear los incentivos de tres actores que bajo el paradigma actual aparecen separados y por lo tanto compitiendo entre ellos. Las organizaciones autónomas descentralizadas, además de poder alinear estos incentivos y fomentar la cooperación en vez de la competencia, incorporan también todas las características de la tecnología blockchain que estábamos viendo antes. Es decir, funcionan de forma transparente, son inclusivas, son confiables y auditables permanentemente. Entonces, este es un paradigma que nosotros consideramos que es posible gracias a la irrupción de la tecnología blockchain. Y esto no es solamente una idea, no es algo abstracto, sino que es algo que ya está sucediendo. ¿Alguno de ustedes conoce Steemit? Uno. Bueno, básicamente Steemit es como Facebook, pero funciona de forma descentralizada y como una organización autónoma descentralizada. En Facebook, como todos ustedes saben, uno incorpora la información o uno sube su diario de viaje o lo que hizo ayer, si uno fue a Nou o a Cornelia del Prat, no quiero ser partidario de ninguno de los equipos importantes de aquí. A donde sea que uno fue, uno sube la foto y lo comparte con sus amigos o uno refleja sus opiniones políticas antes de una elección, lo que sea, ¿no? Lo que todo el mundo hace en las redes sociales. Ahora, como habíamos visto al principio, esa información no, digamos, nosotros no somos dueños de esa información. El dueño de esa información es Mark Zuckerberg, en el caso de Facebook. Y pueden hacer con esa información lo que deseen. En el caso de Steem, la situación funciona de forma distinta. Steem es una red descentralizada en donde todos los que tienen los tokens de Steem, o los que, digamos, bajo ciertas condiciones adquieren los tokens de Steem, son parte o son dueños de la red y por lo tanto tienen poder de decisión respecto de la evolución de esa red. Pero lo más importante es que en esta red social yo puedo ganar dinero por escribir cosas. En Facebook, digamos, uno escribe cosas y lo único que hace es divertirse, pero el dinero lo obtienen otras personas. Por ejemplo, si yo genero una página de Facebook que es muy visitada, probablemente Coca-Cola o cualquier empresa se ve interesada en poner publicidad en esa página de Facebook porque hay millones de usuarios que acceden. Pero ese dinero que Coca-Cola paga no viene a mí en un céntimo, por más que yo sea el que cree el contenido. Todo ese dinero va para el dueño de la plataforma. Facebook el año pasado recaudó $40.000 millones por publicidad. $40.000 millones. Y nada de esos $40.000 millones fue a los usuarios que generaron el contenido que justificó que Coca-Cola y otras empresas pusieran publicidad en Facebook. Entonces, fíjense
que bajo Steam lo que uno puede hacer es, como usuario, o sea, como creador de contenido, todos nosotros, los que usamos las redes sociales para difundir lo que hacemos, podríamos hacer lo mismo que en Facebook, pero esos 40.000 millones de dólares, en vez de ir a un dueño, se reparten entre todos nosotros. Entonces, nosotros podríamos obtener dinero por hacer lo mismo que ya estamos haciendo en las redes sociales. Hay mucha gente que se pasa 5 horas por día delante del ordenador escribiendo cosas en las redes sociales y que hoy no obtiene nada a cambio y por lo tanto tiene que tener un trabajo normal de 9 de la mañana a 5 de la tarde y que bajo Steemit podría obtener dinero y ya está obteniendo dinero. O sea, esto ya existe y hay gente que gana dinero con esto simplemente porque la red es de todos. No hay un dueño que se queda con toda la ganancia. StoreJ es un ejemplo parecido. Todos ustedes seguramente usan o Dropbox o Google Drive o cualquier servicio de almacenamiento en la red, en la nube. Y para eso obviamente tienen que pagar. Ahora, lo que propone StoreJ es básicamente que todos nosotros, que seguramente tenemos un montón de espacio disponible en nuestro disco rígido, podamos ofrecerlo a personas que pueden estar en cualquier lugar del mundo y que pueden estar necesitando tener almacenamiento en la nube. Entonces, yo lo que puedo hacer es prestarle o alquilarle espacio de almacenamiento a una persona que puede vivir en Nicaragua, en Tailandia o en cualquier lugar, no importa dónde. Y lo interesante es que yo no tengo que hacer nada más de lo que estoy haciendo hoy. Es decir, no tengo que trabajar adicionalmente. Lo único que tengo que hacer es prestarle espacio de almacenamiento que no estoy usando a alguien que lo necesita. Entonces, de esa forma yo puedo monetizar una actividad o una acción que hoy ya estoy realizando y por la cual no obtengo absolutamente ningún tipo de remuneración. Tanto en Steam como en StoreJ, esa remuneración no se produce en fiat, no se produce en las monedas de curso legal, sino que se producen en los tokens que se generan en la plataforma. Estos tokens, que decíamos al principio, son los que permiten alinear los incentivos de los 3 actores que intervienen en todo tipo de negocio. Entonces, tanto StoreJ como Steam tienen su propio token, que es el token con el cual se remunera a las personas que contribuyen al desarrollo de esa plataforma. Entonces, acá estamos ante una opción interesante, porque lo que nosotros observamos es que por hacer exactamente el mismo tipo de cosas que hoy, las organizaciones autónomas descentralizadas nos ofrecen la posibilidad de obtener una renta por ello. Entonces, frente a la opción de usar, por ejemplo, Facebook o Steemit, donde yo hago exactamente la misma acción y en una me pagan y en la otra no, en una yo dueño de la información, de mis datos, y en la otra no, la pregunta es, bueno, ¿cuál vamos a usar? ¿Cuál tipo de empresa o cuál tipo de servicio tecnológico vamos a elegir ante estas dos alternativas? ¿Qué voy a elegir, Dropbox o StoreJ? En el primer caso, yo tengo que pagar para poder hacer almacenamiento en red. En el segundo, yo puedo pagar con tokens que yo mismo generé si invertí previamente en la plataforma o si previamente yo presté espacio de almacenamiento a otros y me pagaron con los tokens de la plataforma. Está el caso de Airbnb. Bueno, yo mencionaba antes Airbnb descentralizado. Bueno, ya existe, se llama Winding Tree, está desarrollándose. Es exactamente lo mismo que Airbnb, pero funciona, como decíamos en el ejemplo anteriormente, de una forma descentralizada. Entonces, ¿yo qué voy a elegir? ¿Usar Winding Tree o Airbnb? En el primer caso, si yo tengo un apartamento para en un lugar turístico, tengo que pagarle a Airbnb, o una parte de lo que a mí me paga el turista, yo se lo tengo que dar a Airbnb. En Winding Tree yo me quedo con todo ese beneficio. ¿Por qué? Porque se elimina al intermediario del medio. Entonces lo que nosotros vemos es que a futuro uno imaginaría que en 5 años estas empresas que están ahí arriba, bajo el formato actual, no van a existir más. Se van a tener que reconvertir de alguna manera porque lo que aparece acá en la línea de abajo ya está ocurriendo y el ser humano funciona bajo incentivos. Entonces, ¿qué incentivo va a haber para seguir usando Facebook bajo el formato actual si hay una opción como esta? Entonces, esto es obviamente imposible de predecir, pero a nosotros nos da la sensación de que a futuro las empresas tradicionales, tanto en sentido de plataforma tecnológica o en el sentido de empresa real como Volkswagen, Toyota o lo que sea, va a haber que experimentar algún tipo de reconversión porque esta es una
revolución tecnológica que ya está ocurriendo. Entonces, en base a la existencia o a la emergencia de las organizaciones autónomas descentralizadas que surgen como consecuencia de la tecnología blockchain, tenemos ante nosotros un nuevo tipo de economía que de alguna manera ustedes ya pueden intuir a partir de lo que estuvimos viendo en los últimos minutos. Esta nueva economía o este nuevo tipo de economía está construido, tiene un punto nodal que son los tokens. Los tokens son básicamente activos digitalmente programables. Las criptomonedas, como bien explicó Víctor al principio, son un caso específico de tokens, pero los tokens pueden ser muchas más cosas que criptomonedas. Por ejemplo, pueden ser vouchers, pueden ser derechos de voto, pueden ser un montón de cosas. O sea, eso es lo interesante de la tecnología blockchain, que nos da la flexibilidad de programar lo que nosotros estamos necesitando para cualquiera que sea el objetivo que como comunidad necesitamos. Y lo interesante es que el token o los tokens no son solamente un activo digitalmente programable, sino que también tiene un caso de uso específico, es decir, uno evidentemente puede generar un token que no sirve para nada, pero obviamente si estamos hablando de cómo podemos transformar la sociedad y los negocios, es importante que esos tokens tengan un caso de uso específico y que tengan un modelo de incentivos imbrincado, es decir, que logre de alguna forma hacer que los distintos actores que forman parte de esa plataforma, por ejemplo, volviendo al caso de Airbnb, los que tienen apartamentos para prestar, los turistas y los que imaginan hacia dónde puede ir la plataforma para evolucionar, bueno, que esos tres actores puedan unirse y trabajar de forma colaborativa. Y eso es lo que genera la estructura de incentivos imbrincada en el token. Bueno, las criptomonedas entonces son un caso particular del token, son un subconjunto. Y está, por ejemplo, el caso de Ethereum que mencionábamos antes, ¿no? El Ether, que es la criptomoneda de la blockchain de Ethereum, tiene una función, un caso de uso específico, que es funcionar como gas. Es decir, si yo quiero tener una aplicación que corre sobre la red de Ethereum, tendría que ser como el equivalente a un sistema operativo, un equivalente a Windows, por ejemplo. Yo como dueño de esa aplicación que funciona sobre Ethereum tengo que pagar gas, que funciona que es función de la cantidad o de lo extenso que es el contrato inteligente que está dando o que da funcionamiento a mi plataforma. Entonces, mientras más extenso o más pesado, más líneas de código tiene ese contrato inteligente, más gas yo tengo que pagar. Entonces, el objetivo que tiene esta criptomoneda, el Ether, es poder pagar el gas que hace que las aplicaciones funcionen sobre la plataforma. Y como tiene un uso específico, puede convertirse en, entre comillas, dinero. No de curso legal, pero se convierte en dinero de facto desde el punto de vista que como tiene un uso específico, tiene una demanda. Y al tener una demanda, los que poseen ese token, el Ether, saben que lo pueden usar para algo, porque ese token es usado por todas las plataformas que están montadas sobre Ethereum. Vendría a ser como el equivalente a la moneda de curso legal. ¿Por qué uno acepta cobrar su sueldo o su salario en euros? Bueno, en principio porque así lo dice la ley, pero lo importante es que yo siempre que reciba euros sé que los puedo gastar como mínimo para pagar impuestos. Lo mismo logra Ether diciendo que los Ethers poder hacer que todas las plataformas que funcionan sobre Ethereum puedan correr. Entonces, esto es fundamental cuando uno construye un proyecto sobre blockchain en torno a un token. Ese token tiene que tener un caso de uso específico. Si ese token no sirve para nada o si esa función que cumple el token la puede cumplir algún activo que ya existe en el mundo real, es posible que ese proyecto no tenga mucho sentido o que no vaya a tener éxito. Y lo interesante con los tokens, como decía Víctor al principio, que una de las virtudes que nos provee la blockchain es la flexibilidad para poder diseñar distintos tipos de medios de pago. Bueno, justamente es eso. Los tokens pueden ser cualquier cosa. Pueden ser vouchers, pueden ser criptomonedas, pueden ser derechos de voto, puede ser cualquier cosa en función de los objetivos que tenga la comunidad. Y eso es lo que a nosotros nos da pie para hablar de la transformación social, es decir, para contar un poco qué es lo que estamos armando desde Argentina, cómo estamos usando la blockchain para generar activos digitalmente programables que cumplan una función específica en pos del desarrollo y el empoderamiento de las comunidades. Una primera forma de aplicación de la blockchain en pos de la transformación social son los sistemas de crédito mutuo.
¿Alguno escuchó alguna vez sobre los sistemas de crédito mutuo? Bien, hay algunas personas que están al tanto. Básicamente este es un paradigma monetario bastante diferente del paradigma tradicional. El paradigma tradicional, o en todas las universidades, lamentablemente nos enseñan que el dinero tiene que cumplir 3 funciones. Medio de pago, unidad de cuenta y reserva de valor. Bueno, eso es falso, eso es mala teoría monetaria. Lo que pasa es que lamentablemente es lo que está instalado desde hace por lo menos 100 años. Pero antes, digamos, si uno se fija cómo funcionaba el dinero en la antigüedad, en la Edad Media y en algunos escritos del siglo XX, había otras formas en las que funcionaba el dinero, porque la naturaleza del dinero no es justamente preservar valor, sino que es facilitar intercambios. Y el dinero se crea en sus orígenes, incluso antes de que existieran moneditas que se usaban como dinero, para facilitar la organización de la sociedad, para gobernar, básicamente. Entonces los sistemas de crédito mutuo tratan de retomar un poco esa visión y lo que buscan es que por fuera o con independencia de las opciones de financiamiento que tienen, por ejemplo, cooperativas, estas puedan crear su propia moneda y su propia red de intercambio, no usando la moneda legal, que puede ser escasa, y usando una moneda alternativa que, en tanto y en cuanto esa comunidad esté dispuesta a aceptar, se convierte en dinero. Entonces, esto es algo que existe en muchos lugares del mundo, es decir, los sistemas de crédito mutuo están por todas partes. Acá, por ejemplo, en Cerdeña, no muy lejos de aquí, está Sardex, que tal vez es uno de los casos más conocidos. En Suiza está el Banco WIR, que si bien ha mutado en el tiempo respecto de su funcionamiento, en sus orígenes en la década del 30 era un sistema de crédito mutuo. Nosotros estamos haciendo eso, pero usando la tecnología blockchain por todas las razones que explicamos en esta última media hora, es decir, por todas las virtudes que tiene la tecnología blockchain para hacer esto, pero una de ellas o dos de ellas son la seguridad y la escalabilidad. En Argentina tenemos bastante historia de sistemas de crédito mutuo, pero al funcionar de forma centralizada, eso dio en muchas ocasiones lugar a la corrupción. Y esos sistemas de crédito mutuo que habían empezado a crecer, después fueron derribados abruptamente cuando los que operaban esos sistemas o los que los manejaban actuaron de forma corrupta. E incluso si no hubieran actuado de forma corrupta, también estaba el problema de la centralización. Es decir, el hecho de que cuando el sistema crece mucho, hay que registrar un montón de transacciones que manualmente es muy difícil hacer. Entonces ahí la única opción que había era crear un software. Pero como dijimos, los software al funcionar de forma centralizada, o muchos de los software que existen hoy, al funcionar de forma centralizada tienen el problema de que tienen un punto específico donde pueden ser atacados, donde la información puede ser reversible, donde puede haber corrupción. Entonces ese tipo de deficiencias son las que llevaban a las experiencias de monedas complementarias en Argentina a ser reticentes a la implementación de los sistemas de crédito mutuo bajo las formas tradicionales. Entonces, básicamente, lo que surgió en Argentina en el último año y medio es esto que se llama moneda par, que es un sistema de crédito mutuo entre cooperativas, es decir, un sistema en donde no se usa moneda de curso legal, donde todos los que son parte de la comunidad o de la red usan un activo digitalmente programado que se llama moneda par para poder hacer sus intercambios. Es decir, yo puedo no tener acceso al sistema financiero tradicional, pero en tanto y en cuanto tenga una capacidad probada para producir bienes y servicios, la comunidad a mí me da un crédito en par y yo puedo empezar a gastar ese crédito, es decir, a consumir sin antes haber vendido nada. Es decir, yo puedo acceder a un descubierto o a una deuda, entre comillas, pero lo importante es que esa deuda, punto número 1, no tiene tasa de interés, es decir, tasa de interés cero. Y punto número 2, yo esa deuda la repago con mi propio trabajo. Es decir, cuando yo decida o cuando yo pueda vender bienes y servicios usando, bueno, obviamente mi trabajo, si no, no los podría producir, yo tengo que vender en par y de esa forma yo cancelo mi deuda. Básicamente, lo que se busca en los sistemas de crédito mutuo es que todos los saldos de los que participan en esa red tiendan a cero, porque cuando el saldo de una persona que participó en la red es cero, básicamente lo que quiere decir es que el valor que entregó a la comunidad equivale al valor que extrajo de la comunidad. Pero lo interesante es que ese valor y todas esas transacciones se hacen con independencia de la escasez o abundancia de moneda de curso legal. En Argentina hoy tenemos una tasa de interés de, ¿alguien sabe? No, 40%. 40% la tasa de interés de corto plazo. Imagínense lo difícil que es entonces para una pyme o para una cooperativa acceder al crédito. Imposible, imposible. Pero por
este motivo es importante tener este tipo de opciones en donde se realizan los intercambios sin la moneda de curso legal, pero también de una forma segura. Es decir, porque yo puedo desear formar parte de un crédito mutuo, pero en tanto y en cuanto ese crédito mutuo sea confiable y yo sé que va a estar bien administrado y que los par que reciba los voy a poder efectivamente gastar. Entonces, eso es lo que hemos estado desarrollando y claramente un sistema de crédito mutuo contribuye a generar un sistema monetario con una filosofía absolutamente diferente de la filosofía que está detrás del sistema financiero que todos conocemos. Entonces, ahí hay transformación social. Es decir, si uno logra que un grupo de empresas, un grupo de cooperativas pueda empezar a funcionar usando un tipo de dinero que no es el tipo de dinero que nos obligan a usar desde que nacemos, que no es un dinero neutral, tiene incorporado un montón de valores que son los valores neoliberales. Entonces, si uno puede generar un sistema monetario alternativo y hacerlo funcionar, ahí hay transformación social. Ahí uno está comprometiéndose con uno de los pilares fundamentales en torno al cual está organizado la sociedad que nosotros conocemos y en la que estamos prácticamente forzados a vivir, a menos que nos vayamos a un kibutz en Israel. Pero bueno, no sé para cuánta gente eso es una opción. Entonces, aquí tenemos un caso de transformación social que hace 1 año y medio estamos desarrollando. Para cerrar, bueno, esto no se ve como me gustaría. Bueno, porque ante estas dos opciones quería yo elegir pero no se nota nada. Pero no importa, lo voy a decir igual, que es otro caso de uso que estamos desarrollando que se llama Jellycoin. Básicamente, el objetivo de este caso de uso tiene que ver con el triple impacto en la sociedad: impacto económico, impacto social e impacto ambiental. ¿Qué pasa? Hay varios municipios en Argentina, yo desconozco la situación en España, pero en Argentina hay varios municipios que por falta de financiamiento no reciclan la basura. En realidad, reciclado de basura por falta de conocimiento y por falta de financiamiento, en lugar de enterrar la basura bajo tierra, que cuesta dinero, lo que se hace es directamente tirarla a los humedales o a los arroyos, lo cual desde el punto de vista ambiental claramente es bastante desfavorable. Pero eso está sucediendo. Para resolver eso, lo que uno puede hacer es justamente generar un token que alinee los incentivos de los hogares, del municipio y de los comercios de esa zona. Bueno, ¿cómo se hace o cómo se está haciendo básicamente? El municipio o el ayuntamiento emite un token que sirve para remunerar a todos los hogares que dan los residuos en origen, lo cual obviamente que facilita el proceso de reciclado, porque permite que haya una bolsa con plástico, una bolsa con papel, una bolsa con vidrio, que se lleva a distintos centros de reciclado donde esos residuos son procesados para producir nuevos insumos. Por ejemplo, el plástico uno lo puede procesar para producir hilos que son insumos para las impresoras 3D. Y eso tiene un valor. Entonces, lo que hoy se considera basura y es enterrado bajo tierra o tirado a los humedales, eso se puede procesar para transformarlo en un insumo que es dinero. Entonces el municipio puede obtener dinero por algo que hoy está considerando como de valor los residuos. Los hogares pueden recibir esos tokens como premio por la separación de los residuos. Y esos tokens los pueden usar para consumir bienes y servicios en los comercios locales y también lo pueden usar para pagar impuestos porque el municipio se compromete a aceptar esos tokens como impuestos. El municipio no está autorizado a emitir pesos argentinos o a emitir euros aquí. Eso es ilegal. Pero no hay nada que impida que emita un activo que cumple una función específica y que lo acepte como parte de pago, como premio por la acción positiva que hizo ese ciudadano o ese hogar. Entonces, este es el segundo caso de uso que nosotros estamos desarrollando, que se llama, el tercer caso de uso que estamos desarrollando, que se llama Jellycoin. Pero, digamos, me parece que es un buen ejemplo que muestra cómo actividades, acciones, situaciones que bajo el paradigma actual son imposibles o muy difíciles de realizar, porque la confluencia de actores que es necesario lograr es enorme y los intereses que tienen esos actores son tan divergentes que se hace muy difícil este tipo de implementación. Bueno, uno a través de la token economy y el concepto de organización autónoma descentralizada, siempre que existe una comunidad organizada detrás, puede generar realmente opciones que hoy son muy difíciles de visualizar. Así que eso queríamos terminar. Estoy hablando en plural, me di cuenta que toda la presentación la hice con nosotros y en plural porque allí está Pablo y aquí está Marina, que son compañeros míos. Mañana, como decía Augusto al principio, vamos a estar en Tibidabo contando más detalles específicos sobre el proyecto que estamos hablando. Yo aquí mencioné un par de
de uso, pero no hablé del proyecto de forma integral, así que aquellos interesados a las 6 de la tarde estaremos allí. Pero bueno, básicamente estos casos de uso a mí me vienen bien para cerrar cómo puede ser posible otro tipo de economía y otro tipo de sociedad a través de las oportunidades que la tecnología blockchain nos ofrece. Muchas gracias por su atención.